siempre su misericordia. Muy buenos días, es una bendición estar esta mañana acá con ustedes y tenemos no solo esa bendición sino que el gusto de ver que hay algunas parejas que recibieron el curso 1, haciendo de 2 1. Miren, es algo especial porque por muchos años trabajamos el curso para matrimonios y era casi un común denominador. Había muchos matrimonios que decían cómo hubiéramos deseado saber todo esto antes de casarnos. Nos hubiéramos evitado tanto dolor, tantas heridas, tanto problema, tanta situación que experimentamos. Y tenemos un Dios que es misericordioso, lleno de gracia. Y en esa misericordia y esa gracia del Señor brindó un curso prematrimonial 1, haciendo de 2 1. Y era como esa medicina preventiva, esa medicina que, miren, a mí me impresiona ver que, por ejemplo, para la polio, la vacuna de la polio es una gotita que le ponen a los bebés en la boca. Y eso les elimina de verdad de una enfermedad que es tan trágica, podríamos usar esa palabra. Y precisamente eso es el curso prematrimonial 1, una medicina preventiva. Es mucho más económica, menos dolorosa y muy eficaz para evitar los problemas o los dolores que dan las enfermedades. Así que queremos llamar a Arturo Guzmán y Alma Nava, si están entre nosotros. Quiero leerles lo que dice el diploma. Dice 2 igual a 1, el ministerio 2 igual a 1 otorga el presente reconocimiento a Arturo Guzmán en este caso. Dice, hagámoslo bien desde la primera vez. Este curso fue escrito para una nueva generación, considerando esto como un mapa para el matrimonio, con Dios como nuestra guía. Así que este es para ti. Y hermana, oramos que el Señor haga en ustedes conforme a su buena, perfecta y agradable voluntad. Gracias por haber sido fieles en recibir y les bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, a los hombres no les gustan mucho los detalles, pero vamos a presentarnos. Venimos desde Guatelinda. Un día va a ser Guatebuena, pero hoy es Guatelinda. Venimos de Guatemala y de verdad que un saludo de nuestra nación para ustedes. Dios está haciendo, así como aquí, también allá obras maravillosas. Allá, al igual que ustedes, le amamos con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Ya tenemos un buen tiempo de que el Señor en su misericordia nos ha permitido trabajar en el área familiar, el matrimonio de padres, los prematrimoniales, de la familia en general. Y el día de hoy hemos sentido tratar un tema no tanto de matrimonio, porque tal vez no todos aquí están casados, pero queremos hablar un poco de la paternidad y la maternidad, porque aunque no todos tengan hijos, estoy segura aquí que todos son hijos. ¿Verdad que sí? Ahí no nos equivocamos, ahí vamos bien. Así que vamos a orar para clamar a Dios por su palabra. Padre, te bendecimos y te alabamos, Señor. Te damos gracias por la bendición que nos das de estar reunidos en este tiempo. Gracias por tu presencia, por tu unción, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que das vida, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú des vida a tu palabra, Señor, esa vida que solamente tú puedes dar, que sea ese pan de vida, Señor, que todos anhelamos, ese maná que baja del cielo, Señor, que nutra nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesús venimos a pedir ese pan nuestro de cada día, Señor. Da tú la porción que cada uno de nosotros necesita. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Tú conoces el corazón, tú conoces la vida
de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Extiende tu gracia y tu misericordia, Señor. Bendito y alabado seas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y seguramente para tratar temas como el matrimonio, la familia, siempre tenemos que ir al principio. Y el principio es el Génesis. ¿Recuerdan cuando al Señor Jesucristo le preguntaban, tal vez le traían alguna situación y le decían, pero ¿qué podemos hacer en esto y este caso? Él lo refería más al principio, no fue así. A veces nos separamos tanto de los caminos del Señor, de las sendas, de los principios que Dios estableció, que ya ni sabemos qué es lo correcto, lo incorrecto, o cómo Dios espera que sea la vida. Por eso es necesario ir al principio, al original. Y quiero referirles al libro de Génesis, en el capítulo 1, y ver versos 27 y 28. Ahí nos habla unos versículos acerca de cómo era el corazón de Dios, qué era lo que el corazón de Dios anhelaba, deseaba establecer. En Génesis capítulo 1, empezando en el verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Vemos que es todo un mandato el que el Señor está dando ahí. Nos declara primero, dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Lo que podemos ver claramente en este pasaje es que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y su semejanza, y les dio la capacidad, el potencial de poderse reproducir, fructificar, multiplicar. En otras palabras, lo que el Señor anhelaba era que su imagen, que su semejanza se multiplicara y se estableciera, sojuzgara sobre toda la tierra. Ese era el plan de Dios, y dio la capacidad que al unirse un hombre y una mujer en matrimonio pudieran reproducir esa imagen. Ese era el corazón de Dios. Dios nos dio la capacidad de reproducirnos en nuestros hijos. Y miren, cuando nos damos cuenta, a veces tenemos tan equivocados los pensamientos. El tener hijos no es un derecho, el tener hijos es un privilegio. En realidad Dios nos da los hijos como un privilegio. Y es una tremenda responsabilidad, porque los hijos no solo les damos la vida, nuestros hijos tienen vida eterna. Y es tan impresionante tener la responsabilidad de seres que tienen vida eterna, que van a estar a nuestro cargo. Y muchas veces el mundo ha tratado de degradar tanto el matrimonio, porque el matrimonio se ha llegado a considerar una relación entre un varón y una mujer, que si va bien, pues bendito Dios, pero si va mal hay que terminar. Y entonces ahora hay toda una institución de planes para, dentro tanto de la iglesia de Dios como en el mundo, para tratar de mejorar el matrimonio, y todo está enfocado al alma, a situaciones románticas, a provocar. Yo no digo que nada de eso esté bueno, pero la palabra dice que busquemos que esté malo, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y entonces todo nos va a ser añadido. Cuando entendemos cuál es el reino de Dios para el matrimonio, entendemos que es más que una relación meramente romántica entre dos personas. Estamos hablando de todo un plan de Dios para que se desarrolle a través de las generaciones. El verdadero plan de Dios es que ambos se unan en Cristo y, conociéndolo, den a luz hijos conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Si nosotros camináramos en el plan de Dios, pues nuestros hijos no necesitarían estar pasando por sanidad interior o por programas de evangelización. Ellos podrían conocer al Señor a través de nuestra propia vida.
Pero Gustavo nos dice, nos hemos alejado tanto de los caminos del Señor muchas veces, y no lo digo como una crítica, pero muchas veces nos invitan a congregaciones para cenas de parejas, y de lo que se trata es de dele una rosa, ahora dele un beso, abrácense los dos. Todo eso es bueno, todo, cuando el reino de Dios está establecido en el corazón. De lo contrario, en el momento provocamos un romanticismo, pero el día de mañana necesito hacer algo más para que haya más romanticismo y nos volvemos esclavos de eso, porque no tenemos realmente el corazón de Dios para lo que Dios quiere que debe ser el matrimonio. Para todos los que estamos casados sabemos que el matrimonio no es para ir a recibir, es para ir a dar. Por eso debo de prepararme para eso. Entonces, qué bueno por las cenas románticas, qué bueno por todo eso, pero sería mejor si tuviéramos las bases bíblicas del matrimonio y después de eso entonces tuviéramos como consecuencia, como añadidura, esos tiempos románticos dentro del matrimonio. Pero bueno, el ser humano se fue alejando tanto del Señor que llegamos a encontrar en el libro de Malaquías, al final del Antiguo Testamento, llegamos a encontrar a alguien preguntándole al Señor, y no, dice en Malaquías capítulo 2 y verso 15, dice, y no hizo él uno, habiendo en él tanta abundancia de espíritu. ¿Y por qué no uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, dice, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. De alguna manera le están diciendo, Señor, y no hay en ti tanta capacidad, tú creaste al ser humano, ¿por qué quieres hacer de dos uno? Como el curso prematrimonial que nuestros hermanos recibieron. ¿Por qué, Señor, si en ti hay abundancia de espíritu, por qué quieres tú hacer que dos sean uno? Y el Señor responde, porque de ellos, de sus lomos, quiero sacar generaciones conforme a mi imagen y a mi semejanza. ¿Usted cree que toda la generación de hoy es conforme a la imagen y semejanza de Dios? Algo se perdió en el camino. Pero para eso vino el Señor, dice, para deshacer toda obra del maligno, para liberarnos de eso y para encaminarnos nuevamente, que es lo que Dios quiere que hagamos. Queremos pedirles que vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo 22 y verso 6. Vamos a empezar ahí a tomar un poco del tema que queremos compartir. Vemos cómo en el corazón de Dios estaba el establecer a un hombre y a una mujer. Antes de que Él estableciera la iglesia, las misiones o cualquier otro ministerio que podamos pensar, Él estableció un matrimonio para que desarrollara una familia. Eso es el corazón de Dios. El corazón de Dios está en el matrimonio, está en la familia. Ahí es donde late fuertemente el corazón de Dios. Si nosotros queremos afectar a la sociedad, queremos causar impacto en la sociedad, ¿qué debemos hacer? Trabajar con los matrimonios, trabajar con las familias, porque ese es el núcleo, esa es la base de la sociedad. Y aquí en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por supuesto, cuando leemos ese pasaje que seguramente conocemos, decimos con certeza en nuestro corazón que Jesús es el camino. Todos sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Pero siempre la palabra es renglón sobre renglón. Siempre hay más y más revelación en el sentido de que la palabra es viva y eficaz, tiene vida. Y no es que uno, compartíamos que en ocasiones escuchamos personas que dicen, yo ya leí la Biblia, como que ya la leí, ya estuvo, ya no necesito más. Pero la Biblia está viva, es la palabra de Dios, Jesucristo es la palabra. Y cuando vemos aquí también, instruye al niño en su camino, podemos ver que cada niño tiene su camino. Cada niño, cada niña tiene su camino. Y parte de la responsabilidad que tenemos delante de Dios como papás es conocer cuál es el camino de Dios para ese hijo. Hemos escuchado testimonios, o aún lo podemos ver en la Biblia, que Dios puede revelarle a los padres,
bueno, este será un niño que será levantado como profeta. Eso es el propósito que Dios tiene para la vida de ese niño o de esa niña. Generalmente no sucede eso, entonces podríamos decir, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino de cada hijo, de cada hija? Y miren, es a veces sencillo, Dios no es complicado. Una de las principales formas en que podemos saber, conocer ese camino, ese propósito de Dios para cada hijo, para cada hija, es observarlos, conocerlos, ir conociendo su personalidad, cómo son ellos. Dios les dio un equipo para que puedan cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Miren, nosotros tenemos la bendición de tener 3 hijos, y las parejas, los matrimonios que tienen más de un hijo, pueden darse cuenta que los hijos no son iguales, son del mismo molde, los mismos papás y todo, pero cada hijo es diferente. Hay veces que hay un hijo que uno le dice, espérame aquí sentadito, ahorita vengo, y uno ni ha dado la vuelta y ya no está ahí sentado, pues ya se levantó, ya fue a hacer, ya está haciendo, ya está sobre la silla o qué sé yo. Así es. Puede haber otro de los hijos o de las hijas que uno le dice, espérame aquí sentadita por favor, y hasta se le olvida a uno, y cuando uno regresa está dormidita porque no le dijo que esperara ahí sentadita, ¿verdad? No se movió. Pero cada una de esas características hace especial a cada hijo. Una de las peores cosas que podemos hacer como papás es comparar a los hijos. ¿Por qué no se puede quedar sentadito como su hermana? Usted no me obedece, usted es un niño desobediente. Una de las peores cosas que podemos hacer es comparar a los hijos. Eso es veneno para el corazón de los hijos, porque cada uno tiene su camino, su propósito delante de Dios. No estoy diciendo yo de ser permisivos y no educar, no corregir, no, pero como papás ver más allá. Una de las equivocaciones que cometemos es que queremos que los hijos nos hagan lucir bien. Y entonces cuando hacen algo que consideramos que no está bien, les corregimos de una manera inadecuada. Siempre debemos estar instruyendo al niño en su camino, pero como papás observar. Y Gustavo lo dice elegantemente, corregimos a los hijos. Realmente lo que hacemos es lastimarlos porque no me hicieron lucir bien. En ningún momento les dimos la instrucción para que ellos caminaran conforme al propósito de Dios en su vida. Por eso, repito, es tan importante tener el reino de Dios en nosotros para entenderlo. Algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de pasar por el curso de padres. En el curso de padres una de las lecciones que se enseñan es cómo atesorar a los hijos, cómo conocerlos, cómo saber cuál fue toda la esencia que Dios puso en ellos, y todo lo que Dios puso en nosotros es porque ninguno de nosotros nacimos como una flecha lanzada al aire. Todos nacimos como un propósito y un destino. Dios planeó para nosotros. Y Dios dejó 2 agentes, papá y mamá, para que fueran los encargados de que realmente esa saeta de Dios llegara al punto donde debía llegar. Lamentablemente, muchos de nosotros tal vez seremos primera generación de cristianos. Algunos tal vez tendrán la bendición de ser tercera o cuarta generación. Yo me doy cuenta que cuando han habido varias generaciones anteriores de cristianos, los papás buscan de Dios, mire, buscan hasta para el nombre que les van a colocar, porque el nombre es naturaleza, ya Dios ha depositado en ellos una visión para nombrarlos. También he visto que muchas veces el nombre que está de moda es del último artista que salió en la última novela, y eso es el que le ponen, sin darse cuenta cuál es la naturaleza que están imponiendo sobre la vida de ese niño o esa niña. No es que todos tengan que tener nombres bíblicos, no, pero de acuerdo al propósito de Dios. Y por eso es que muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? En nuestra generación podemos pensar, a mí me hubiera gustado ser tal cosa, pero fui esto porque eso era lo que mi papá quería, eso era lo que mi mamá quería. Y entonces torcimos nuestro propósito, nuestro destino,
Tal vez no porque nosotros lo escogimos así, sino porque nuestros papás no tenían las armas de Dios, no las conocían para haberlo podido hacer. Este día no venimos a juzgar a los papás. A ellos los bendecimos, los amamos. La palabra nos manda a honrarles para tener larga vida y abundante. Si cometieron errores, el Señor de verdad pedirá cuentas a ellos. A nosotros lo que nos pide es caminar en amor y en perdón para con ellos. Pero todos nosotros somos hijos. Y la palabra dice que Él es nuestro papá, Él es todo para nosotros. Y si alguna de las cosas que nuestros papás no nos pudieron dar, nos están haciendo falta hoy para poder caminar en la vida como debiéramos, Papá Celestial quiere darnos. Todo es que nosotros lo reconozcamos, que le pidamos a Él, y el Señor, que es bueno y grande en misericordia, Él nos lo va a dar. Siempre sabemos que Jehová es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Lamentablemente a veces lo reducimos a proveedor de lo económico, y es parte de Él, miren, siempre va a proveer para nuestras necesidades. No tal vez lo que nosotros quisiéramos, pero sí lo que necesitamos. Pero Él puede proveer todo lo que nosotros necesitemos en cualquier área de nuestra vida. Nuestros papás eran dos agentes que Dios quería usar para cuidar, para guardar, para bendecir nuestra vida. En muchas ocasiones esos agentes que Él buscó fallaron, no cumplieron con la función, con el papel que Dios quería que ellos llevaran a cabo. Pero Dios sigue siendo la fuente. Los papás que eran canales. Entonces, si hizo falta algo, yo puedo venir delante de mi Padre Celestial y Él sabe lo que yo necesito. Amén. Dice que antes de que nuestra boca lo pronuncie, Él ya lo sabe. Entonces, cuando vayamos compartiendo, si hay algo que dice usted, yo no lo recibí, no es para tirarnos a llorar o ir a buscar el primer puente e irnos a tirar del puente. No, es para decir, Señor, yo no sabía ni siquiera que debía haber recibido eso. Señor, yo lo necesito. Padre, ayúdame, Señor, bríndame eso que me hace falta. Sé que mi papá falló o mi mamá falló o qué sé yo. No queremos juzgar a los papás, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros si nosotros mismos somos seres humanos y la paternidad que damos es defectuosa? Somos imperfectos. Nuestros mismos hijos necesitan conocer al que es perfecto, amén, al que no les va a fallar, y dentro de nuestras imperfecciones van a ayudar para que le conozcan a Él, para que le necesiten a Él también. Bueno, estamos seguros de que estamos viviendo los últimos tiempos, y estamos seguros porque basta con ver allá afuera todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y la palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, en el capítulo 4 y verso 6, dice: y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. El Señor está diciendo, antes de que el día grande y terrible venga, Él hará volver, dice, el corazón de los padres. Habla de ambos. El Señor en este tiempo está restaurando muchas relaciones matrimoniales. El Señor lo está haciendo por su amor y su misericordia, porque Él necesita volver el corazón de los padres para con los hijos, y Él va a volver el corazón de los hijos hacia los padres. Si usted es de los padres que ha estado orando por mucho tiempo por alguno de los hijos que tal vez hoy por hoy no está caminando como usted anhelara en los caminos del Señor, tenga fe. Este es el tiempo en el que Dios hará volver el corazón de los hijos. Confiemos en Él, mire, descansemos en Él y amemos a los hijos, y usted va a ver cómo el Señor va a enderezar los pasos de cada uno de ellos. Pero bueno, continuamos, ¿verdad? El Señor nos manda a educar a nuestros hijos, a guiarlos de cierta manera. Nosotros vemos que de niños se necesitan ciertos límites que deberán irse retirando conforme crecen. Usted no puede pretender ponerle los mismos límites a un niño de 4 o de 5 años a alguien que tenga 14 o 15, por ejemplo. A un niño de 5 años o 4 usted lo manda a hacer siesta todavía, porque es recomendación médica que duerman todavía un poco, por ejemplo, a cierta hora.
Pero un niño de 14, 15 años que tiene toda la energía, lo más seguro es que lo ponga en un equipo de básquetbol, gimnasia, cualquiera sea su preferencia, para que queme toda esa energía que tiene. O sea que los límites deben irse soltando conforme crecen en edad cronológica y conforme crecen en madurez. Uno puede verlo con las plantitas que uno siembra. Regularmente, no sé si aquí se acostumbra de la misma manera, pero en Guatemala se estila que usted siembra la plantita y le pone un arito alrededor para que no se tuerza. Ahora imagínese que ese arito no se ha quitado, va a ahogar la planta. En la medida que va creciendo y va engrosando el tallo, usted le retira el aro para que crezca, para que se pueda expandir en todo lo que debe de ser. A veces hemos visto que en el mundo no hay ningún límite, hay un libertinaje mundano, carnal, pero en el Señor tenemos tanto miedo de que los hijos pequen, y por si no lo sabían, todos nuestros hijos van a pecar. No es posible que ninguno, o usted nunca peca, ¿verdad que sí? Todos pecamos de una o de otra manera. Por eso tenemos la misericordia y la gracia de Dios, y por eso vamos y le buscamos. Pero queremos poner límites, mire, tan cerrados. Por ponerle un ejemplo, de pronto nosotros fuimos de los que cuando empezó nuestra pubertad o nuestra adolescencia, nos gustaba este niño, aquel y aquel y aquel, y nos gustaban todos, ¿verdad? Y pasamos por situaciones, o de pronto hasta nos casamos ya esperando uno de nuestros hijos, o nos relacionamos incorrectamente antes del matrimonio. Por poner un ejemplo, llegó el tiempo que conocimos al Señor, su misericordia vino sobre nosotros, nos limpió, nos perdonó, nos lavó con su sangre, y ahora tenemos a nuestros hijos, pero no hemos sanado eso que pasó en el pasado. Entonces lo que sucede es que nuestra hijita empieza a crecer, ¿verdad? Y todo el mundo, uno la ve linda desde el día 0 que nace. Pero hay un momento donde todos alrededor empiezan a ver que la niña se puso preciosa, y le empiezan a decir, ay, qué linda estás, qué preciosa estás, y aquí se enciende, mire, ese es el tiempo que le van a empezar a gustar todo. Y usted no me sale de la casa, y cuidadito se viste de esa manera, y le quiere poner el arito, creyendo que el aro le va a hacer evitar situaciones en su vida. La palabra dice, instruye, y él no se apartará del camino. No dice, aprésalo, y él no se apartará del camino. Entre más lo aprese, va a llegar el momento que se le va a escapar, y el día que se escape va a hacer todo lo que usted no quería que hiciera. Entonces los hijos necesitan límites. Otro de los grandes errores es que ahora estamos tan en esta generación, ¿verdad? Queremos ser amigos de los hijos. Los hijos necesitan padres. Va a llegar el tiempo cuando ellos crezcan que vamos a poder ser sus amigos si fuimos padres. Pero queremos ser amigos cuando son pequeños y necesitan padres. Y queremos ser padres cuando se están yendo por una mala causa del hogar. Entonces, necesitamos empezar a revisar, ¿verdad?, esos límites correctos que ponemos a cada uno de nuestros hijos. En ocasiones, como cristianos, imponemos ley a nuestros hijos, queriendo evitar que ellos cometan los mismos errores que un día nosotros cometimos. Debemos enseñarles la ley moral de Dios definitivamente, pero que esas sean límites en su corazón. O sea que en un principio los límites que ponemos a nuestros hijos son límites externos. No toque, no haga, no esto. De niños van aprendiendo esos límites externos, y deben ir aprendiendo también las normas morales de Dios, de tal manera que los límites externos se conviertan en límites internos en su corazón. Que ellos no se porten bien, no porque papá y mamá están viendo ahí o están siempre vigilando, no, que ellos se conduzcan adecuadamente porque tienen límites correctos en su corazón. ¿Se dan cuenta cómo los límites externos de un principio deben convertirse en límites internos en su corazón? Porque nosotros no vamos a poder estar toda la vida con ellos, pero Dios
nuestro Padre sí va a poder estar si ellos se conducen de esa manera. ¿Cuál es el problema de que no hayan límites en nuestras vidas? ¿Y por qué es importante que los padres sepamos ponerlo? Y ahora hablo en el plano de todos nosotros como hijos. Cuando no hay límites, uno no sabe qué está bien y qué está mal hacer. Por ejemplo, si usted no le enseña a los hijos, tal vez tiene un niño de 2, 3 años, que si toca algo del refrigerador sin permiso puede dañarse, el niño va a ir porque es su casa, pues, y de pronto lo que se va a comer es algo tan picante que va a llegar a lastimarse. Entonces uno le empieza a enseñar a los hijos, mira, cada vez que tú quieras agarrar de ahí, amor, todo lo que está en la casa es tuyo, pero avísame primero, pídeme permiso, y yo te voy a decir que sí y que no puedes tocar. Cuando eso no sucede, hermanos, yo me doy cuenta en el caso de las jovencitas, los papás no han puesto límites. Llegó el día de su primer salida con sus compañeritos o compañeritas de escuela, pero usted no le ha puesto límites, ella no sabe a qué horas debe regresar a casa. Solo así como enojado y te portas bien, pareciera como castigo al permiso que se le está dando. Como no sabe a qué hora regresar, pongamos un ejemplo hipotético, regresa a las 7 de la noche, pero usted pensó en su mente que debía de estar de vuelta a las 5 de la tarde, pero nunca se lo dijo. La niña regresa a las 7 de la noche porque los tiempos han cambiado, ¿verdad? Para nosotros tal vez las 7 de la noche sería muy tarde, pero hoy por hoy a esa hora es que sale. Pero usted no le puso el límite. ¿Sabe qué? Cuando regrese, hemos visto papás, hermanos en Cristo, ¿cómo te atreves a venir a esta hora? Nunca más me vuelvas a pedir permiso para salir. Por eso yo no te dejaba. Y lo que inmediatamente sucede es que el corazón se llena de vergüenza. Somos una generación llena de vergüenza. La vergüenza viene por la falta de límites. Y después, salude, mire, es que este niño tan avergonzado que es, nosotros mismos estamos imponiendo la vergüenza. Y a muchos de nosotros nos fue impuesta vergüenza de esa manera. La vergüenza es un sentimiento de yo estoy mal, pues nunca hago quedar bien, nunca logro quedar bien con mis papás, todo lo que hago les molesta. Y es porque nunca tuvimos límites claros con respecto a qué debíamos hacer o qué no debíamos hacer. Y tal vez para definir aún más este sentimiento de vergüenza, es bueno para poderlo entender, para poderlo captar de una mejor manera, tal vez es bueno definir lo que es la culpa. La culpa es, yo hice algo malo y me siento como culpable. ¿Eso cómo se arregla o se soluciona? Yo me arrepiento, pido perdón y el Señor es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Pero la vergüenza es un sentimiento de yo soy algo malo, yo estoy mal, yo soy inadecuado, yo no sirvo, yo no soy algo bueno. ¿Cómo hago para quitarme un sentimiento de esa manera? No se puede casi, porque ya estoy convencido de que yo soy algo malo, algo equivocado, no sirvo para nada. ¿Y de dónde vino ese sentimiento? Muchas veces viene de esos dos agentes, de esos dos canales que Dios quería usar, que no lo hicieron de una buena manera. En ocasiones, queriendo corregir a nuestros hijos, les decimos, deje de estar haciendo eso porque si no, esto, o usted siempre hace todo mal. Y en lugar de estar haciendo como canales de Dios, ¿como quién creen que estamos actuando? En lugar de ser agentes de Dios, nos volvemos agentes de Satanás, agentes del enemigo, robándole todo su destino, todo su valor a ese hijo, a esa hija que Dios nos dio. Nosotros podemos ser esos hijos que recibimos ese daño en nuestro corazón, ese sentimiento de que no valíamos, de que no servíamos, de que no podíamos, porque los agentes tal vez no hicieron una buena labor. Cuando nos damos cuenta, miren, nosotros somos profetas sobre la vida de nuestros hijos. La Biblia dice, como saetas en manos de valientes son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué hace una saeta? Es una flecha. Hay un arquero y un arco que va a lanzar esa flecha, esa saeta, con un destino, con un propósito.
Ahora, si usted toma un arco demasiado suave, con una flecha, ¿qué va a suceder? Va a caer aquí, nada más, no va a ser lanzada. Si usted la toma con ira y quiere lanzarla, puede llegar a romper o dañar esa flecha, esa saeta. O si viene y toma el arco y la lanza así, sin ningún destino, sin ningún propósito, sin dirección, pues que caiga donde sea. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo es el arquero, nosotros somos el arco y nuestros hijos son las saetas. Por eso es importante conocer el destino, el propósito de nuestros hijos. Nosotros somos profetas sobre la vida de nuestros hijos. Podemos ser profetas de Dios o profetas de Satanás. De acuerdo a lo que nosotros declaremos sobre la vida de nuestros hijos. Tú eres luz donde quiera que te encuentres. Tú eres una bendición donde vayas. Donde quiera que tú estés, todo el mundo va a estar feliz de que tú estés en ese lugar. Yo estoy profetizando sobre la vida de mi hijo. Leíamos un libro de una señora que había tenido 2 gemelitos y estaban así en su carriola y se encontró a alguien. ¿Qué tal? ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman tus hijos? Él es Luis, el ingeniero, y él es José, el doctor, el médico, dice. Y a uno le parecería, esto es locura, ¿verdad? Porque si son bebecitos, pero ¿qué estaba haciendo esa mamá? Profetizando sobre la vida de sus hijos. Y no que querramos que hagan nuestra voluntad. Es que yo quiero que uno sea ingeniero y otro que sea doctor. No, Señor, que tú quieres para ellos. Y entonces nos ponemos de acuerdo con la voluntad de Dios para lanzarlos con el destino, con el propósito que Dios tiene para ellos. En Proverbios capítulo 1 y verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Lo primero que nosotros vemos es que el Señor está hablando de un equipo de trabajo. Hijo mío, tu papá te va a instruir, pero no vayas a despreciar la dirección que tu mamá te va a dar. O sea, tu mamá te va a dar dirección y tu papá te va a dar instrucción. ¿Qué es lo que espera Dios? Lo mínimo que nosotros hagamos, que el papá instruya y que la mamá le dé dirección cómo hacer las cosas a cada hijo o a cada hija. O sea, es un principio que nos está hablando a nosotros como hijos. No todos los que están aquí son papás y mamás, pero todos los que estamos aquí somos hijos. ¿Y qué nos está diciendo? Oye, hijo mío, oye, hija mía, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Miren, cuando son pequeños los hijos, papá es el héroe, ¿verdad? Superman y todos esos superhéroes que han vuelto ahora son nada. Papá es el héroe, papá lo soluciona todo. Pero hay un momento en que van creciendo, ¿verdad? Y entonces no, como mencionaba Rosemary, ya empiezan las hormonas y otras cosas a afectar. Y mira, es que a mí me gusta fulano, a mí me gusta esta joven, y de repente papá y mamá dicen: no, mira, observa bien, haz esto. No, es que mi papá no entiende, mi mamá no entiende, mi mamá no quiere que yo sea feliz, dice. A esa edad los papás están locos, no, ellos ya están viejos, ellos ya pasaron de moda, no entienden. Hemos encontrado personas que a los 14, 15, 20 años dicen: mis papás están locos. Cuando tienen 40 años dicen: mi papá, mi mamá tenían razón. El viejo tenía razón, dicen algunos. Nosotros que trabajamos en el área de matrimonios, cuando encontramos matrimonios en crisis, les preguntamos: ¿y sus papás? De ambos, ¿verdad? Tu papá y tu mamá estuvieron de acuerdo en tu matrimonio. Y miren, de los matrimonios en crisis, un buen porcentaje dicen: no estuvieron de acuerdo, no quisieron ni asistir a la boda, no quisieron bendecir. Entonces, como hijos, nos da un mandato: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Pero ahí implícito va otro mandato también, no para los hijos, sino para el papá y para la mamá. Y es de lo que queremos hablar hoy, porque está diciendo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Y qué pasa si el padre no da instrucción? ¿Qué va a escuchar el hijo? ¿Va a escuchar más de todo lo que está en la calle?
lo que pueda recibir en su casa. O sea, se supone que papá debe dar instrucción. Y si está diciendo no desprecies la dirección de tu madre, es porque se supone que la mamá debe dar dirección. Y no su dirección propia, no la instrucción propia, la instrucción y la dirección de Dios para la vida de ese hijo. Y en Deuteronomio 4:9 encontramos que el Señor nos dice: y esto enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que si usted está aquí y usted dice, bueno, ya los hijos salieron de casa, ya saqué el trabajo, todavía le falta. Dice que debemos tocar por lo menos 2 generaciones. Así que no es solo a los hijos, sino también a los hijos de los hijos. Pero hay quienes dicen, perdón, yo no conocía al Señor cuando crié a mis hijos y cometí muchos errores. Por supuesto hay que arrepentirse, pedir perdón, pero miren, en la misericordia de Dios vamos a tener otra oportunidad. Instruye a los hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, Dios espera que por lo menos a 2 generaciones podamos impactar, podamos tocar, y espera que para con la vida de nuestros nietos podamos hacerlo con mayor madurez, de una mejor manera. Es una segunda oportunidad que la misericordia y la gracia de Dios nos da, porque a veces decimos, sabemos que es responsabilidad de los papás. No estamos diciendo que usted haga a un lado la instrucción de sus, o haga a un lado a sus hijos para instruir la vida de sus nietos. No, está papá y mamá, pero Dios da algo especial a los abuelos. Tienen una madurez, tienen una sabiduría que ellos ya pueden instruir de una mejor manera, complementar la labor que están haciendo papá y mamá. Y aún si estos hijos por X o Y razón no quieren recibir de usted porque tal vez nuestra paternidad fue tan deficiente que ellos están separados de nosotros, en muchos casos encontramos que no tienen mayor relación los nietos con los abuelos y no puede instruir usted de una manera verbal, usted puede orar por esos nietos. La oración del justo puede mucho, eso puede transformar la vida de ellos. Pero continuemos, el papá da instrucción, la mamá da dirección, y hay ciertas áreas de la vida y hay diferentes etapas en la vida donde el Señor nos da específicamente cuál es la instrucción y cuál es la dirección que cada uno de nosotros debe de darles. Leíamos en el Génesis, ¿verdad?, que Dios creó a un hombre y creó a una mujer y les dio la capacidad de procrear vida. Ahora, ya como papá y mamá, ¿cómo le llamamos? Papá, mamá, padre, madre. O sea que hay un depósito de Dios. Nosotros le llamamos un corazón de padre y un corazón de madre que Dios desea que sea despachado para esa vida de los hijos. Nosotros a Dios lo conocemos como padre, pero miren, Dios tiene toda la capacidad de una madre, ¿o no? Dice que es el Shaddai. El Shaddai es el que amamanta y nosotros eso lo relacionamos con una mamá. O dice, como gallina mis polluelos. Imagínese usted una mamá gallina. Dios tiene la capacidad de cuidarnos de esa manera como una mamá, como lo que nosotros conocemos de una mamá. Pero también vemos en la palabra, por ejemplo, cuando Él viene y dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿A qué nos suena eso? A lo que nosotros conocemos como un papá. Entonces está el corazón del papá y el corazón de la mamá. Y Dios desea que eso sea despachado para la vida de nuestros hijos. Como decíamos en un principio, suceden muchas cosas. Tal vez papá no estuvo en casa, tal vez mamá fue la que sacó adelante el hogar. Posiblemente fuimos más maternizados que paternizados. Pero Dios es Dios, Él es la fuente, Él puede darnos lo que necesitamos. Y queremos hablar de algunas características de ese corazón de padre y de ese corazón de madre, para que conozcamos qué es el corazón de Dios para cada uno de sus hijos. Vamos a empezar hablando de una característica del corazón de padre. Una primera característica que podemos mencionar es que el papá cuida. Y el papá cuida, miren,
no solamente como hombre fuerte de la casa cuida a su familia, cuida a sus hijos, a su esposa, en el sentido de que para que alguien hiciera daño a mi esposa o a mis hijos, tendría primero que anularme a mí, matarme a mí, porque yo voy a dar la vida por mi esposa y por mis hijos. Entonces cuida de esa manera, pero el cuidado va más allá, debe de ir más allá. El papá es aquel que está delegado por Dios para cuidar la virginidad y la castidad en las hijas y en los hijos. Llama la atención cuando vemos el libro de Proverbios, y en todo el libro de Proverbios dice: hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Usted lea y no va a encontrar que dice algo para la hija. ¿Y la hija no necesita consejo o qué? Solo al hijo le está dando consejo, solo al hijo le está advirtiendo. ¿Saben? Dios creó que la hija fuera cuidada por el papá, que el corazón de la hija fuera cuidado por el papá, que el papá fuera alguien que estuviera dispuesto a dar la vida por esa hija, que instruyera a esa hija. Ven ustedes lo que sucede cuando se celebra un matrimonio, una boda. Entra la hija del brazo del papá y la va a entregar la mano, se dice, al esposo. O sea, él estuvo guardando, cuidando el corazón de la hija, y encontró a alguien, se aseguró de que ese alguien fuera un hombre honesto, honorable, que va a cuidar el corazón de su hija. Dios no creó a la mujer para que nunca estuviera expuesta. Siempre el corazón de Dios es que la mujer tuviera un hombre a su lado que la estuviera cuidando. Nosotros sabemos que todo eso ha sido destrozado por nosotros mismos, los seres humanos. Muchas niñas crecen hoy en día sin un padre que les guarde, que les cuide, que les enseñe. Miren, a veces hay tantas cosas, el mismo desarrollo de una niña que se está convirtiendo en una mujer. Debe ser el papá el que debe decirle a su hija: hija, todo lo que está sucediendo en ti está bien, está correcto, es un regalo de Dios. Para nosotros la sangre muchas veces es señal de muerte. Hay quienes se desmayan cuando ven sangre, pero ¿qué dice la palabra? En la sangre está la vida. Entonces el papá es el que debe instruir a su hija y decirle: hija, lo que está sucediendo en ti es un regalo de Dios. Dios te está dando la capacidad de poder dar vida. El día que tú te cases vas a poder dar vida, dar luz a hijos que Dios te dé. Es un regalo de Dios. Hija, todo está bien en ti. Miren, las mujeres son auditivas principalmente, y debe ser el papá varón el que le diga: hija, eres hermosa, eres preciosa, el color de tus ojos, el color de tu cabello, el color de tu piel, todo es perfecto en ti, eres como Dios pensó que fueras. Y eso va a reafirmar el corazón de la hija, va a traer paz en el corazón de la hija. Hemos atendido jovencitas que se han relacionado sexualmente y dicen: miren, yo no estaba buscando una relación, pero alguien me dijo que era bonita, alguien me dijo que me miraba preciosa, alguien empezó a decir cosas al oído con muy malas intenciones, y no había existido una instrucción previa. Dios creó al hombre para cuidar y guardar la virginidad de la mujer. Hoy en día muchos hombres andan viendo cómo abusar de la mujer. Ese no es el plan de Dios. Dios creó al hombre para guardar y cuidar la virginidad y la castidad de los hijos. Y cuando el papá instruye, la mamá cuida, dice. La mamá siempre nutre, alimenta. Mire, Dios nos creó a las mujeres con toda la ingeniería, por decirlo así, para alimentar a los hijos. La mamá empieza a alimentar desde el momento del embarazo, a través de su sangre, su calcio, ¿verdad? Ya el niño está comiendo de la mamá, y cuando nomás nace, pues la mamá lo amamanta. Eso es un mandato de Dios. Dios no colocó el gusto de la mujer donde está para llamar la atención de otro. Dios lo colocó justamente atrás del corazón para que cuando nuestros hijos fueran lactados, ellos pudieran escuchar el corazón de la mamá, que le hablara,
que lo bendijera, que le dijera que esté seguro que es un hijo, una hija amada. Por supuesto, hoy por hoy se gastan millones de dólares alrededor del mundo tratando de convencer a la mujer de la lactancia materna. Nos hemos alejado de los caminos de Dios, pero dice que papá instruye y la mamá da dirección. Para instruir en el caso de cuidar hijas e hijos, no es solamente a través de las palabras, instruimos a los hijos a través del ejemplo. Por ejemplo, una niña que mire que su papá, a pesar de los defectos y los problemas, porque no hay matrimonio perfecto que tengan sus papás, va a ver que su papá siempre cuida de su mamá, ella ya está siendo instruida. El hijo varón está siendo instruido que él no es un agente de Satanás para ir a violentar mujeres, sino que es un agente de Dios para cuidar la creación de Dios, que son las mujeres también, al igual que el varón. Entonces, en esto que nos dice, mire, la mamá nutre, el papá va a cuidar. Las mamás nutrimos toda la vida. Cuando estábamos recién casados, yo me recuerdo que muchas veces que visitábamos a mi suegra, lo primerito que mi suegra decía cuando miraba a Gustavo es: hijito, ¿quiere comer? Yo decía, ¿y a qué creerá que yo no le doy de comer? Si mire qué lindo se lo tengo, ¿verdad? Pero siempre, ¿quiere comer? Y Gustavo le dice, no mami, no se preocupe. Ahí estaba el refresco o la comida, lo que fuera a darle. Hasta que nuestro primer hijo se casó, yo me di cuenta la primera vez que nos visitaron, ¿quiere comer? La mamá siempre nutre, siempre. Y nutrimos en espíritu, alma y cuerpo. O sea, damos alimento, por eso tenemos a los hijos demasiado hermosos algunas veces, ¿verdad? Damos alimento, pero damos cariño, damos seguridad. Las mamás siempre quieren a los hijos. Usted pregúntele a cualquier mamá, ¿quién es el hijo más lindo del mundo? El mío, por supuesto, ¿verdad? Claro, el de uno, uno lo mira lindo. De hecho, está comprobado, mire, que cuando los varones llegan a caer en algún delito en la cárcel, las mamás son las que los visitan. Los papás ni los voltean a ver muchas veces. O sea que cuando existen esos dos elementos, cuando se conjugan esas dos cosas, nosotros vamos a ver crecer a los hijos de una diferente manera. Ahora, es muy posible que nosotros no tuviéramos eso de la manera bíblica, de la manera que Dios planeó que tuviéramos. Pero no importa, Dios puede sanar y traer eso a nuestro corazón. Yo recuerdo que cuando nuestra primera hija pues ya creció y se experimentó, ¿verdad?, su primer periodo ya como una mujercita, yo llamé esa mañana a Gustavo a la oficina. Yo estaba ya la habíamos instruido, le habíamos hablado de eso. Yo estaba súper triste. Yo le dije, ay Gustavo, ¿qué te parece? Nuestra nena, nuestra niña se creció, pues ya tuvo su primer periodo, puedes creer, y le conté, y bueno, en fin, creo que oró por mí, no me acuerdo bien, pero yo estaba, porque la mamá, ¿verdad? Mi niña, mi niño, uno nunca los quisiera dejar crecer, por eso es importante los dos. Si somos solamente maternizados, vamos a ser niñones de 40 años. Ahí tenemos niñones queriendo jugar a carrotes, en lugar, ¿verdad?, de estar cumpliendo con sus papeles. Pues recuerdo que como, no sé, al tiempo, 1 hora, 2 horas de eso que hablamos, tocaron a la puerta de casa y llegaban de una floristería y mire, llevaban un inmenso ramo de rosas lindísimo. Yo dije, ay, ese mi marido, qué lindo, ¿verdad? Como me vio triste, me mandó las flores. Cuando, oh sorpresa, leo la tarjetita, no eran para mí, eran para nuestra hija. Y no recuerdo literal ahora lo que le puso, pero decía algo así como, hijita, bienvenida a esta nueva etapa de tu vida. Dios está haciéndolo en ti todo perfecto. Es tu mejor tiempo. Dios te está preparando para una nueva etapa. Mire, la niña ni entendía muy bien qué era lo que le pasaba, pero usted la hubiera visto caminar, ella parecía un pavo real. Y la más pequeña me decía, mami, ¿qué le pasó a mi hermana? Yo ya quiero que me pase a mí también, para que me manden flores. Pues fue una muy linda experiencia. Aparte de eso, la llamó por teléfono para invitarla a cenar esa noche y explicarle un poco más lo que estaba aconteciendo en su vida, ¿verdad? Mi experiencia personal no fue la misma,
O sea, más pareciera que la niña de papá está bien, pero cuando la niña ya se está convirtiendo en mujercita, el papá se aleja de ella. Como que algo malo le hubiera pasado a la niña y la niña dirá, ¿yo qué culpa tengo? Y por eso tenemos mujeres que siempre quieren ser niñas, porque no tienen instrucción y no tienen dirección. Otra de las cosas que Dios pide al varón hacer es reafirmar el género en los hijos. El género, eres hombre, eres mujer. Hoy por hoy los jóvenes no saben qué son, están todos confundidos porque el enemigo ha retirado a papá de casa para que sean reafirmados. Y las mamás, nosotras vamos a cuidar, a dar instrucción o dirección con respecto a lo que papá hace. Tú eres un hombre, eres una mujer de Dios, lo que sea, ¿verdad? El sexo de cada uno. A veces los papás no lo hacen de la manera más bíblica, pero lo hacen. Ahí está el niño jugando su partidito de fútbol y lo lastima otro. La mamá quiere que paren al partido, que multen al árbitro, esos niños malos, ¿cómo me lo hicieron? Que me lo den en brazos, lo voy a llevar al consultorio, ¿verdad? Uno lo quiere cuidar. Y el papá se para, eso yo lo vi, y le dijo, levántese, mete el gol, y su mamá después lo atiende. De alguna manera lo que le está diciendo, usted es hombre, sea fuerte, la vida le va a dar golpes, pero levántese, haga lo que tiene que hacer, ya habrá tiempo para que usted sea pues curado en lo que esté lastimado. Hay autoridad en la voz del papá para cuando dice, tú eres un hombre. Dios te dio todo lo que un hombre necesita para salir adelante, para tener éxito. Eres un hombre de Dios o tú eres una mujer de Dios. Eres hermosa, eres preciosa y reafirma esa identidad del género en cada hijo e hija de Dios. Hoy en día vemos tantas situaciones. Saben ustedes que las estadísticas marcan que el divorcio en muchos matrimonios ocurre cuando el primogénito está llegando a la edad de la pubertad. Cuando ese hijo, cuando esa hija necesitaba esa reafirmación de su papá, ese papá es robado, es quitado. O a veces estamos ahí como papás, pero en esa época en que los hijos están llegando a ese tiempo de la pubertad, el papá está tan absorbido por el trabajo, tal vez es cuando está teniendo éxito en su profesión, en su negocio, que miren, ese papá está de cuerpo presente nada más, pero no está cumpliendo la función que Dios le llamó a hacer. Luchamos tanto, miren, damos la vida por darle a nuestros hijos lo que no tenemos y fallamos en darles lo que sí tenemos. Tenemos brazos para darles un abrazo cada día, pero no lo hacemos. No abrazamos a nuestros hijos, pues no le decimos, hijo, ven, te quiero dar un abrazo. Hija, ven, quiero abrazarte, quiero darte un beso. Eso es gratis, pero estamos afanados queriendo ganar, saber qué cantidad de dinero para darles los jueguitos y todo que creemos que necesitan y que la misma sociedad hace presión que ellos deben tener. No les damos lo que sí tenemos porque están luchando para obtener lo que no tenemos. Podemos hablarles, podemos declararles lo que Dios dice de ellos. Tenemos toda la capacidad. Miren, ahí está la Biblia. Tenemos versículos hermosos para declarar sobre la vida de nuestros hijos. Y Dios no nos va a hacer cargos a la tarjeta de crédito. Él nos dio de gracia. Parte de lo que el papá hace es dar confianza y seguridad. Como decía, relataba Rosemary, ese juego de fútbol, el papá le va a dar confianza, no te preocupes. Si el hijo es bajito, mira Messi anda haciendo maravillas ahí, tú también puedes, ¿verdad? O sea, el papá le va a infundir seguridad, confianza al corazón de los hijos y de las hijas. No te preocupes, vas a salir adelante, tú puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El papá va a estar diciendo eso. Miren, cuando nosotros leemos la Biblia, ahí está nuestro Padre Celestial diciendo cosas de nosotros que a veces nos es difícil creer. Dice que somos reyes, que somos sacerdotes, y a veces es difícil
difícil creer, pero Él está declarando eso como un Padre sobre nuestras vidas. Él da esa confianza, esa seguridad al corazón de los hijos. Él infunde todo eso para que ese hijo, esa hija puedan caminar con la certeza: no te dejaré y no te abandonaré. Nosotros como padres terrenales fallamos, pero debemos llevar al corazón de nuestros hijos la certeza de que su Padre Celestial nunca, nunca, nunca les dejará ni las abandonará. Y a la par de esa confianza y seguridad, la mamá va a brindar consuelo. Los hijos siempre van a necesitar ser consolados, ¿verdad? Los papás siempre andan desafiando, empujando a más, y ahí vienen los hijos y van a necesitar el consuelo de la mamá. Debemos de aprender a ponernos de acuerdo. Ahora, muchos de nosotros tal vez no fuimos reafirmados en confianza y seguridad. Nos damos cuenta que en la mayoría de los casos, en el tiempo de la adolescencia, crecen más los dientes en proporción a nuestra cara, ¿verdad? El conejo, o las orejas, ay sí, ahí está el elefante, por decir nombres bonitos. Es el tiempo donde muchas veces son los papás los que empiezan a hacer burla a través de sobrenombres en la vida de los hijos. ¿Cuál tu confianza y tu seguridad? Entonces sale el niño, ya le crecieron los dientes, porque los dientes crecen y después no cambian, pero la boquita está creciendo todavía, y ya después, reíte conejo, que te miren los dientes. ¿Cuál confianza y cuál seguridad? Tal vez nosotros pasamos por ahí, y por eso, mire, porque no hay redes de confianza y de seguridad, mire a las mujeres. Tenemos el pelo liso, queremos rizarlo. Lo tienen rizado, se lo quieren alisar. Lo tienen claro, se lo quieren oscurecer. Lo tienen oscuro. ¿Sabe por qué? Porque nunca estamos seguras y confiadas con lo que tenemos. Nos hizo falta esa impartición. Otra de las cosas que hacen los papás, les repito, a través de esas redes de confianza y seguridad, es que empujan, ¿verdad? O sea, desafían, enseñan resistencia a los hijos para más. La mamá, todo lo contrario. Miren, las mamás, ay, le dejaron tantos deberes a los hijos en la escuela, es que esa maestra lo lleva mal, es que es una mala, es que no conoce al Señor. Y yo conozco mamás que han aprendido a hacer la letra de los hijos para terminarle la tarea, porque pobrecito el niño, que se vaya a dormir, ya es tarde, ¿verdad? En lugar de enseñarles cómo hacerlo. Entonces, si solo fuimos criados por mamá, una de las situaciones cuando falta esa impartición de paternidad es que dejamos las cosas a medias. Conocemos gente que empezó esto, pero no lo terminó. Ay, voy a estudiar tal cosa, pero lo dejó a medias. De pronto se compró una guitarra, pero nunca la aprendió a tocar. Pero hizo otra cosa y la volvió a dejar. Cuando no hemos sido paternizados, es muy fácil que abandonemos porque no se nos enseñó la resistencia. Bueno, en nuestro caso personal, Gustavo ha sido especialista en empujar a los hijos y enseñarles resistencia. Yo recuerdo que con nuestras dos hijas mujeres estudiaban en un buen colegio, un colegio cristiano, donde amaban al Señor, etcétera, etcétera. Dios bendiga a los colegios cristianos, pero el nivel académico en ese colegio en particular era malo. O sea, no tenían buena experiencia académica. Y Gustavo empezó a notar pues que eso no las iba a preparar para la universidad, que iban a tener tropiezos más adelante. Así que un buen día decidió que las íbamos a sacar del colegio. Yo no quería porque ahí ellas estaban bien cuidadas y eran las abanderadas del colegio porque no había que hacer mucho esfuerzo. Pues Gustavo decidió que las íbamos a pasar a otro colegio y las pasamos a un colegio suizo donde el director cree que el mundo gira alrededor de la matemática y su vida ahí es la matemática y la física. Así que mire, nuestras hijas lloraban y me decían, mami, ¿pero qué hicimos si no nos portamos mal? ¿Por qué nos van a cambiar? Porque el papá empuja, el papá enseña resistencia. Las pasamos. Mire, de 10 clases que llevaban en ese tiempo, la primera vez que entregaron notas de exámenes, yo iba por ellas al colegio y cuando llegué por ellas, las dos estaban llorando, mami, mira nuestras calificaciones.
De 10, 5 por lo menos habían perdido. Nunca en su vida habían perdido una clase. Y que, mami, oremos. Mire, me decía, oremos en lenguas para que mi papi no se enoje, clamemos por un milagro. Mami, ¿no puedes tú firmarme las notas y que mi papá no se dé cuenta? Cuando llegamos a casa estaba el papá esperándonos y las dos hijas aquí atrás de mí, ¿verdad? Como quien dice, ¿quién tiene miedo detrás de la mami, verdad? Entonces me dijo, Gustavo, ¿les dieron las calificaciones? Sí, le dije. Dios es bueno, vamos a orar. Yo no sabía qué decirle, porque yo en todo el camino vine orando por ellas y les dije, la mamá da consuelo. No se preocupen, amores, fue solo el primer mes, espérense, vamos a estudiar y etcétera, ¿verdad? Mami, vete despacio porque ni querían llegar tan rápido a la casa. Bueno, Gustavo tomó la tarjeta de calificaciones y dijo, bueno, ya sabemos en qué área es que ustedes necesitan estudiar. Desde hoy en la noche vamos a empezar a hacerlo. Y ellas, mami, Dios hace milagros, no nos dio vara, ¿viste? Gloria a Dios. Pues bueno, empezó a estudiar con ella. Le voy a hablar de la mayorcita. La pequeña pues estaba en un grado muy bajo todavía, así que pudo superarlo fácilmente. Pero nuestra hija de en medio ya estaba en la prepa, que llaman ustedes el bachillerato para nosotros. Mire, esa niña estudiaba mañana, tarde y noche. Delante de Dios se lo digo, ella no era que perdiera tiempo con amigos, televisión, teléfono, no. Se dedicó a estudiar y se le hacía tan difícil. Y cada día en la mañana, cuando iba a saludar a su papá, Gustavo le decía, mírame, repite conmigo, diga el débil, diga el débil, fuerte soy, pero luego le decía, y repite conmigo, la matemática es fácil y es bonita. Y ella me volteaba a ver y me decía, yo no soy mentirosa. Repita conmigo, la matemática es fácil y es bonita. Basada en ese principio, usted repítalo. Lo repitió los 2 años, todos los días de su vida y siempre se le salía alguna lagrimita. Yo mire como la mamá consuela. En Guatemala las notas son de 0 a 100 y el Ministerio de Educación pide que ganen con 60 puntos. Yo le decía, hijita, con 60 que saques, eso es lo justo, ya lo demás es vanidad, dice la palabra, ¿verdad? Porque yo sabía del esfuerzo, pero Gustavo la empujaba, un poco más, haga más, puede, usted puede, todo lo puede en Cristo que le da la fuerza. Vuelvan, y cada vez que le encontrábamos llorando decía, repita conmigo, la matemática es fácil y es bonita. Bueno, se graduó del colegio, bendito Dios. Una noche yo recuerdo que fui y le dije, eres un hombre malo, eres ingrato, tanto le haces estudiar matemática y física, un día se va a casar y ¿de qué le va a servir la matemática y la física? Y Gustavo me dijo, esto no se trata de matemáticas, esto se trata de la vida. La vida tiene obstáculos. Si yo no le enseño a que en Cristo puede sobrepasarlos, en la primera vez que ella tenga un obstáculo, va a abandonar. Allá hay varones abandonando a sus mujeres, mujeres abandonando a los esposos, abandonando a los hijos, porque nadie les enseñó a resistir hasta vencer. Es impresionante porque todos los que hemos vivido ya un poco sabemos que la vida no es un lecho de rosas. Y no porque seamos pesimistas o algo así, no. La misma palabra dice que hay montes, pero que hay valles. O sea, el Señor está en el monte y está en el valle con nosotros también. Pero Él nos va enseñando todo. Miren, en el monte todo es lindo, todo es hermoso, podemos ver alrededor. En el valle, y más cuando es el de sombra de muerte, sentimos que todo terminó, que hasta ahí llegamos y que ya no va a existir nada más. Pero ahí está el Señor, Él es el lirio de los valles, Él es la rosa de Sarón que se da en los montes, o sea, Él siempre está con nosotros, pero Él siempre está insistiéndonos, camina. Miren, a veces como cristianos, como la palabra dice, que Él no da prueba más allá de nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces no hemos ido nosotros, Señor? Yo ya no aguanto, Señor, ya no aguanto. Queriendo hacer un drama delante del Señor, casi como para escuchar de Él que diga, no te preocupes, hijo, no te preocupes, hija, en este momento tú vas a ver la solución. Pero no se ve ninguna solución y casi como que dijera el Señor, no vas a morir, sigue adelante, sigue adelante. Y cuando hemos salido de esas situaciones,
salimos con una certeza de Dios, porque si nos aplicamos aún en tomar versículos de la palabra, miren, vamos a salir convencidos de lo que esos versículos dicen para nosotros. Se hicieron vida en nosotros a través de esas situaciones que no son tan agradables. Necesitamos tanto el monte como el valle para realmente tener un crecimiento balanceado en nuestra vida cristiana también. Así que el mismo Dios nos enseña resistencia. ¿Cómo describe el Señor nuestra caminata cristiana? Como una carrera. Y miren, no es una carrera de 100 metros que salimos corriendo y ya en 10 segundos, 15 segundos terminamos. No, parece más una carrera de maratón, donde vamos corriendo y no llegamos todavía. ¿Y qué es lo que se necesita en una carrera de maratón? Resistencia. Pablo lo describe, no es que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Llega el momento donde él dice, miren, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. En otras palabras, llegué, y ustedes pueden llegar también si perseveran y si resisten, dice. Es como que nos dijera algo así Pablo también. Entonces los hijos necesitan que esa resistencia sea formada. A veces queremos facilitarles todo como papás, y por supuesto estamos ahí para apoyar a nuestros hijos, pero debemos tener el balance correcto. En una ocasión, en Guatemala es un territorio pequeño, pero hay muchos volcanes. Ahí pasa cabalmente la Sierra Madre, y acostumbrábamos subirlos un volcán una vez al año por lo menos. Y en una ocasión formamos una excursión familiar. Íbamos un hermano, un cuñado y como con 10 u 11 entre niños y jóvenes, tal vez niños de 12 años o algo así más o menos para arriba. Y dos de los sobrinos, como a mitad del camino, son 5 horas caminando para arriba. Como a mitad del camino empezaron a llorar. Y mi cuñado, me recuerdo, como dice Rosemary, a veces no lo hacemos de la mejor manera, pero empezó a decirle, usted no es nena, solo las nenas lloran. Camine, le decía. Ese corazón de papá a veces no haciéndolo de la mejor manera. El otro empezó a llorar también, que ya no querían caminar, ya no querían seguir. Y empecé a decirles que el mismo principio, ¿verdad? Diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy. Se me quedaban viendo como que dice, ya le afectó la altura, vamos a ver qué pasó, ¿verdad? Y uno de ellos empezó a decir, fuerte soy aunque débil voy, fuerte soy aunque débil voy. Y miren, ahí entre empujones, jalones, llevamos a esos niños allá hasta la cima, el cráter del volcán. Cuando nosotros llegamos ahí, miren, lo primero que hicimos fue tirarnos, no estábamos cansados. Pero me llamó la atención que estos dos niños, especialmente, ahí arriba estaban brincando en las rocas, se subían para ver y brincaban y corrían. Entonces ellos no tenían una limitación física. No era que el cuerpo no les diera, que estaban desnutridos, deshidratados o algo así. Era una limitación en el corazón, una limitación de comodidad. ¿Qué estoy haciendo aquí si estaría tan cómodo en mi casa, verdad? Pero cuando se forma esa resistencia, ¿ustedes creen que uno de esos dos niños hoy en día tiene duda de que puede subir un volcán? No tiene ninguna duda, porque fue templado en su corazón a través de la resistencia de que podían lograrlo. Y en el caso de esta hija, sacó la preparatoria sin honores, con 60 era lo justo. Usted sabe, no queríamos vanidad en su vida. Pero cuando entró a la universidad, decidió estudiar arquitectura. Gustavo dice que es la arquitectura, porque de verdad así se debería llamarse la carrera, pero estudió arquitectura y mire, los primeros 3 años ganó muchos créditos estudiantiles enseñando matemática y física a sus amigas. Muchas de sus amigas con mucha capacidad para el diseño abandonaron la carrera porque no pudieron con las matemáticas y las físicas. Y para ella eso fue facilísimo, pero facilísimo en esa área. Gracias a Dios de la universidad, ahí sí se graduó con honores. Y cuando tenía cualquier problema en ese tiempo, de cualquier otra índole,
y íbamos a orar juntas. Me decía, mami, oremos, porque la matemática es fácil y es bonita. Me decía, aunque no tuviera nada que ver con la matemática y la física. Se fue, el Señor le permitió ir a hacer una maestría al extranjero, le fue muy bien, y después en esa misma institución en el extranjero la contrataron para dar clases de maestría. O sea, mire, para nosotros era un privilegio de verdad. Ahora piense, Dios es el arquero, nosotros somos los arcos, las saetas, las flechas son los hijos. Si la lanza solo la mamá, uno no quiere que los hijos estudien mucho, ¿verdad? Que no, yo me recuerdo que yo llegaba a cepillarle su cabello, a llevarle comida, porque por años no se podía levantar de la mesa de trabajo. Si la lanzamos muy suavecito, no va a llegar a nada, no va a ser nadie en este mundo. O si la agarra solo el papá, ¿verdad? Y la quiere más, tal vez hasta la va a quebrar. Pero si lo hacemos los dos en la voluntad de Dios, cuando vimos pues que ella iba a empezar a dar, para nosotros era todo un privilegio delante de Dios que ella fuera pues escogida para ser una maestra de maestría a nivel internacional. Pudimos decir, ay Señor, gracias que tú tenías el propósito de lanzarla hasta ese lugar. O sea que la resistencia sirvió. Todos esos años, yo confieso, peleé con él, porque yo decía que era un hombre malo. Ahora lo agradezco pues porque lo supo hacer. Así que si usted es mamá, no pelee porque papá exija. Pónganse de acuerdo y hagan cada uno su papel. Durante ese tiempo mi papel fue consolarla, exhortarla, ayudarla, orar con ella para que fuera lanzada. No queremos cansarles con tanta cosa, mejor les recomendamos recibir su curso de padres para toda la vida. Pero lo que queremos decirle esta mañana es, mire, tal vez usted no fue, si es mujer, cuidada, reafirmada, o en el caso de los varones de la misma manera. Tal vez usted no escuchó esa voz dulce de papá diciéndole lo hermosa que Dios le había creado, o a usted varón diciéndole que usted lo tenía todo para triunfar en la vida. Tal vez usted como padre piense en este momento, no estoy dando a mis hijos lo que necesitan. Para eso nos reúne Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del maligno. Y lo que el Hijo de Dios liberta es verdaderamente libre, dice la palabra. Lo que queremos ahora es tomar un tiempo para orar, no por ustedes como padres, sino por ustedes como hijos en primer lugar. Todo lo que usted sienta que hace falta en su corazón, papá Dios se lo quiere dar. Mire, Dios es tan bueno que lo mueve a uno de su tierra para llegar a otro lugar y darle algo justo que es lo que necesita en su corazón.